Qué bueno, Mozart, que podamos hoy disponer de suficiente tiempo para conversar con nuestro invitado de hoy, quien él concurre cada vez que lo solicita a Diario de Cuatro, desde hace muchos años, Sí. y precisamente para hablar del inicio del proceso de instalación de la reforma del sistema dominicano de seguridad social, o sea, 10 años atrás. Siempre ha estado en contacto con nosotros. Agradecemos mucho, doctor Nelson Rodríguez Bonegro. Buenos días. Buenos días, Que gracias usted, por la invitación. Que esté siempre disponible. Él es médico pediatra activo, pero digo yo, y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Activo también. Y pues no se puede separar una cosa de la otra. Ha sido, como todos sabemos, autoridad importante, viceministro, en el momento mismo en que se instalaba el sistema dominicano de seguridad social, y más luego el primer director del sistema el segundo. del Servicio Nacional de Salud. El segundo. Sí. ¿Y quién fue el primero? El doctor Alvarado, Ramón Alvarado. ¿Y qué tiempo duró Alvarado ahí? Alvarado duró como un año. Pues yo no lo sentí. Déjalo ahí, Pedro. Vamos a dejarlo de ese tamaño. Sí. Mire, doctor, usted ha sido, como todos nosotros también, aquí en Diario de Cuatro, nos hemos identificado con usted, partidario de todas las reformas que están contenidas en la ley. Una cosa que siempre resalta el doctor. Mire, señores, todo lo que estamos procurando hoy está contenido en la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que es del 2001, y establece los plazos y las formas. Bueno, de todas maneras, vamos a pasar revista al sistema hospitalario que propone la ley. El asunto de los centros de asistencia básica de salud, la prestación de los servicios de salud, todo eso. Comencemos por la red hospitalaria del Estado. ¿En qué momento se encuentra? Usted que fue firme defensor de eso. Bien, yo creo que, tal y como ustedes decían, en términos generales, el país ha ido avanzando, que no quiere decir que no tengamos algunos escollos, porque precisamente, digamos, la dirección hacia donde uno quiere ir es lo más importante. Eso no quiere decir que uno va a ir en una línea recta, sino que muchas veces hay que ir zigzagueando, pero cuando usted tiene un norte, entonces sabe a dónde va, y además, mediante una buena planificación y estrategia, usted va baldeando los valladares que se van presentando, porque muchos de los problemas que tenemos en el sector salud y en otros sectores implican de que hay diferentes actores, y esos actores tienen intereses propios, legítimos. Está realmente en el capitán que dirige la nave cómo ir vadeando eso y buscando los puntos de equilibrio que permitan avanzar. Porque a veces se piensa que el Poder Ejecutivo lo es todo. No, no es así. Existen otros poderes fácticos, que influyen mucho y que usted no puede darle con el pie para imponer algo. De modo que lo importante es ir avanzando en el tiempo, desde luego, lo más acelerado que permitan la posibilidad. Derribando obstáculos, convencido de que hay más obstáculos. Exactamente. Entonces, pues, digamos que el proceso de reforma comienza antes de las propias leyes. Es decir, con las leyes se formaliza y se le da el marco jurídico que necesitaban, que son las famosas dos leyes de seguridad social y la ley general de salud. Con respecto al tema de la red pública, una de las debilidades que se ha tenido es el no ejecutar el modelo de atención que está aprobado. Es decir, fíjense que nosotros seguimos centrados en hospitales, seguimos centrados en curar enfermedades, y solamente está en el discurso el tema del desarrollo de ese famoso primer nivel, que tiene muchos escollos porque todo el mundo está defendiendo sus intereses. Pero de la única manera que se puede avanzar en poder desarrollar ese primer nivel de atención es poniendo al eje central del servicio de salud, que es el ser humano.
es a quién servirle. Es decir, las razones de que exista un sistema de salud es porque hay gente y esa gente se puede enfermar. Entonces, si nosotros colocamos como eje central de todo el sistema al ser humano, evidentemente que las otras cosas son sucedáneas. Y entonces, en ese sentido, pues los recursos se han ido para los hospitales. Es evidente que cuando termine la gestión de Danilo Medina en el 2020, habrá estado renovado prácticamente el parque hospitalario del país. Es decir, los principales hospitales, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de la tecnología, pues tienen un cambio, trascendente. Porque cuando usted compara un hospital de esto, ya sea nuevo o ya sea remodelado, la remodelación que se está haciendo son remodelaciones tan profundas que implican que son hospitales nuevos. Es decir, ¿cuántas clínicas privadas pueden, en términos de infraestructura, incluso de tecnología, competir con esos hospitales? Es muy poco. Muy poco. Ahora, eso conlleva una complementariedad, que es el tema del recurso humano, que ustedes siempre me oyen hablando de ese tema, porque de nada vale usted andar en un vehículo de última generación con todas las comodidades si el que lo opera no está en condiciones de operarlo. Entonces, ¿qué hace falta? Que la política de recursos humanos que está definida se aplique para que a los centros lleguen, primero, los recursos humanos necesarios, ni de más ni de menos. Segundo lugar, que sean competentes. Tercer lugar, que cumplan con sus responsabilidades, que se inician con cumplir sus labores, su horario de trabajo, y que además haya una evaluación del desempeño con respecto a los resultados de la atención a la salud. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se ha implementado aquí el modelo que está definido y que la doctora Altagracia Guzmán puso en operación en el 2014, que es un modelo de atención que está basado en la estrategia de atención primaria y en las redes integradas de servicios de salud. Esto es, óigame, que tiene que existir primero un modelo de atención que priorice la educación de la gente, para que la gente se autocuide. Si la gente adopta estilo de vida saludable, evidentemente que sabe cuáles son los riesgos y adopta, reitero, esos estilos de vida que lo hacen más vulnerable, más invulnerable a las enfermedades. Pero además ese modelo de atención desarrolla el trabajo interinstitucional. La mayoría de los problemas de salud se previenen desde otras instituciones que no es el sector salud. Es fundamental tener la disponibilidad de agua potable, intradomiciliaria, de manera permanente. Claro. Entonces, ¿a quién le corresponde eso? Le corresponde al INAPA y a las CORAS. Entonces, tiene que haber un trabajo mancomunado entre el sector salud y esas instituciones. Pero el tema del saneamiento básico, ¿a quién le corresponde? A los ayuntamientos. Entonces, tiene que haber un trabajo interinstitucional de salud con el ayuntamiento. Usted hoy no puede prescindir de la educación, del sistema formal de educación, para formar a los niños en los conceptos básicos de salud. Entonces, todo eso que le estoy diciendo está contemplado en el modelo de atención. Así como también incorporar a todo lo que es la estructura del Instituto Dominicano de Seguros Sociales a ese propósito. Pero desde luego, es decir, ya nada más hay una red, porque la propia ley de la Seguridad Social, 8701, establecía la desintegración del antiguo IDCS desde el punto de vista de prestador de servicios y que pasaban a la red. Es decir, la ley 123-15 era una ley redundante porque eso estaba establecido. Claro, que esa le dio, digamos, se metió en una serie de detalles que pudieron haberse hecho perfectamente con por vía administrativa, por reglamento de la Ley General de Salud. Ok, entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, hay un proceso de descentralización y de separación de funciones. Es decir, hoy el ministerio
está en capacidad de asumir todo lo que es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, porque ya no tiene que ver con los servicios hospitalarios. Es decir, puede destinar sus recursos a educar a la gente a través de los medios masivos de comunicación. Es decir, la educación colectiva, de la única manera que yo entiendo que puede hacerse efectivamente mediante una estrategia comunicacional con una serie de contenidos que se correspondan a los problemas prioritarios de salud, pero que se hagan de manera permanente, no de manera episódica y reactiva. Es decir, usted tiene que llevar unos mensajes a través de la publicidad, de los medios masivos, primero que pongan el dedo sobre la llaga de cuáles son los problemas de salud y qué comportamiento nosotros esperamos de la ciudadanía. Pero eso no basta con usted poner la publicidad 2 meses, 3 meses. Es una publicidad permanente y que usted tenga un mecanismo de evaluar si esos mensajes están llegando a la población y en qué medida esos mensajes contribuyen al cambio del comportamiento. Por ejemplo, el tema del operativo de Semana Santa. Si se evalúa el número de fallecidos, ¿fracasó el operativo? No, el operativo ejerció su función. ¿Quién falló? Falló la ciudadanía, falló la gente, falló el pueblo, que no se lleva de las cosas que se tiene como objetivo en esos operativos. Entonces, es una educación permanente. Nosotros tenemos aquí en República Dominicana que la principal causa de muerte entre los 15 y los 35, 40 años son los accidentes de tránsito. Se mueren alrededor de 2.000 jóvenes cada año y que son totalmente prevenibles. Cuando usted busca y analiza esos accidentes, ¿qué va a encontrar? Bueno, que en más del 80% de los casos se atribuye al conductor. Inobservancia al conductor. Sí. Exceso de velocidad, bebida alcohólica, estar mirando celular, manejando, en fin. Por ejemplo, miren ese accidente de ahí de la Independencia. Terrible. Que por cierto eran vecinos de un hermano mío. Terrible. Ahí que vive en el INVI. Cuando usted ve ese video, usted se da cuenta de que ese individuo iba a una velocidad excesiva. Todos los que estamos aquí manejamos. Sí. Óigame, cuando usted va a la velocidad prudente, se puede atravesar cualquiera, usted tiene tiempo de reaccionar y frenar. Evidentemente, ¿qué ocurrió ahí? Hay que observar muy bien ese video. Es decir, ellos entendían que podían pasar porque vieron el carro lejos. Lo vieron lejos. No midieron a la velocidad que venía el carro. Cuando ellos van a dar el paso, entonces que se dan cuenta que el carro lo tienen encima. Los dos, uno quiso devolverse y el otro seguir. Se jalaron y se turbaron. Y el carro se lo llevó. Es decir, si ese vehículo va a una velocidad prudente, esa persona no estuviera fallecida. En fin, entonces lo que quiero decirle es que el tema de la promoción, de la educación, es fundamental en un sistema de salud. Luego viene algo en que sí se ha avanzado en este país mucho, que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica. Óigame, el sistema de respuesta rápida que tiene el sistema de vigilancia epidemiológica del sector salud público aquí, yo creo que es envidiable. Es difícil que un evento de salud pase desapercibido y que en el menor tiempo posible no sea detectado y haya una reacción. En eso se ha avanzado. Mucho. Ahora bien, nosotros también tenemos una capacidad de trabajar todo lo que es agudo. A ti te da un politraumatismo, se te da una atención. Una herida por arma blanca o arma de fuego tiene una atención inmediata. Se te presentó, digamos, un edema agudo del pulmón. Se te presentó una apendicitis. Óyeme, en la más de las veces el sistema tiene respuesta. Donde nosotros tenemos que fortalecernos es en el manejo de los problemas crónicos de salud, del diabético, del hipertenso, del enfermo renal, del cardiópata, del que tiene enfermedad pulmonar crónica. Es decir, nosotros no hemos desarrollado, digamos, la organización del sistema para que dé respuesta a los problemas crónicos de salud que son
lo que hoy en día significan más del 70% de la morbimortalidad. En fin, entonces, ¿qué estamos viendo? Y esto sí es una crítica constructiva. Hoy en día, esa separación de funciones, digamos por problemas de los incumbentes, están manejándose de manera paralela, separada y sin ningún tipo de coordinación. Es inadmisible. Es decir, ¿cómo es posible que entre el Ministerio de Salud, entre el Servicio Nacional de Salud, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales no hayan coordinación de los trabajos? Óigame, eso es una mala señal, porque no pueden caminar separados, porque son complementarios uno de otro. ¿Usted ha visto el ministro de Salud con el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud juntos, dialogando? Y cuando lo ven en una mesa, ve uno en un extremo y el otro en otro extremo. Que no se comen. Y eso que provienen del mismo sitio, del Ministerio de la Presidencia. Que no se son del equipo que no se comen una menta. De la Presidencia. ¿Cómo va a ser eso? Óyeme, entonces así no puede, si dos coordinan. Un sector tan así sensible. Así no puede. No. Mire, y por ejemplo, a mí me llama la atención. Cuidado si también bueno, ya te dijo que el del Servicio Nacional y el ministro que uno creía que provenían del mismo sitio, del Ministerio de la Presidencia, que es el que realmente los apoya. Y el SENASA, ¿en qué está? Cuidado, y también ese está fuera del alcance. Yo diría que por razones entendibles, SENASA con el servicio trabaja más mancomunado. Porque el actual director era director de SENASA. Y de una u otra manera, pues, están compelidos a trabajar juntos. Compelidos. Claro, porque usted no puede ampliar la afiliación en el SENASA si no cuenta con los servicios públicos, que eso es su red primordial. Entonces tiene que haber una comunicación bastante fluida entre ellos. Es decir, eso tiene que resolverse, porque de lo contrario, por ejemplo, ¿qué busca el ministro de Salud discutiendo temas propios de los hospitales? El tema de la agresión de un médico residente en el hospital Darío Contreras. Es decir, ¿qué busca? Que no sea una competencia irracional con el otro. ¿Qué busca el ministro de Salud, digamos, interviniendo en esa situación? Es un problema propio del Servicio Nacional de Salud, porque todavía no se entiende el tema de la separación de funciones. Y si bien es cierto que existe un consejo y que ese consejo está presidido por el ministro o ministra de Salud, el Consejo de Servicio Nacional de Salud, no menos cierto que es un consejo. Es decir, el ministro no es jefe del director del Servicio Nacional de Salud, no lo es. Ahora bien, ellos tienen funciones complementarias, uno que tiene que ver con la parte de rectoría, y eso implica, pues, todo lo que tiene que ver con las regulaciones, todo lo que tiene que ver con la calidad, todo lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica, todo lo que tiene que ver con la participación comunitaria, todo lo que tiene que ver con la supervisión, que es diferente de que en los hospitales haya una calidad en la atención. Eso es una cosa, a que usted esté entrando directamente en hospitales y haciendo reuniones en hospitales al margen del Servicio Nacional de Salud. Eso no puede ser. Tiene que haber una coordinación. Bueno, entonces eso... porque es importante eso que usted ha señalado, tan responsable y conocedor del asunto de las intimidades, como lo es, porque fue director del Servicio Nacional de Salud. Y entonces, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, ¿qué papel juega ahí? Que debiera ser la autoridad... No. reguladora, más o menos. Sí, bueno, la superintendencia, en el término de los servicios, es el ente rector el ente rector de las relaciones entre proveedores y administradora de riesgo de salud. Exacto, Oye bien, sumamente importante. Sí. Ese es el conciliador, es el coordinador,
Ese es el que de una u otra manera, viendo y conociendo a la persona, estimula a que se genere esa armonía entre el sector, pero no se da. No se da. No se da. Entonces, es un obstáculo a que se siga desarrollando. De todas formas, nosotros de aquí lo que queremos es que se armonicen. Porque ¿cuál es el deseo y la intención nuestra viendo el juego desde la grada? Es que el sistema de salud opere adecuadamente en beneficio de la gente. Es eso lo que queremos. Y sabemos que es un obstáculo. Y lo estamos diciendo aquí con toda la propiedad para que ellos se coordinen. Y si tienen algún tipo de problema de tipo personal o malentendido, que busquen el mediador, que lo junte, porque tienen que marchar juntos. Lo contrario, todo el esfuerzo que se está haciendo desde el punto de vista de la gran inversión va a ser infructuosa. Fíjense que si nosotros analizamos hoy los indicadores de salud, no difieren los del otro año. Es decir, ¿por qué no bajamos la mortalidad materna? ¿Por qué no bajamos la mortalidad infantil? Bueno, tienen mejores hospitales hoy en día, tienen más tecnología, tienen de una u otra manera más recursos un problema de humanos. gerencia. Pero si existen esas incoordinaciones, uno tiene que ver con la supervisión, otro tiene que ver con la parte operativa y andan, digamos, cada quien por su lado, evidentemente que no hay una supervisión adecuada en la utilización de los protocolos de atención, no hay una fiscalización del uso adecuado de los fondos en cada uno de esos hospitales. Es decir, bueno, los hospitales de una u otra manera tenían anteriormente un presupuesto histórico, pero hoy en día la mayoría de los hospitales le venden servicio a las ARS. Por ejemplo, ahí yo vi mencionado por parte del Colegio Médico que el Hospital Robert Reed recibe apenas 7 millones de pesos de subvención. Pero cuando yo estaba en el servicio, el Hospital Robert Reed tenía ingresos por venta de servicio a la ARS de alrededor de 11 millones. Entonces, usted no puede decir que son 7 millones. No son 7. No, 7 millones es el subsidio que tienen. Pero ellos están recabando por aquí 11 o 12 millones. Entonces estamos hablando de 18 millones de pesos mensuales. ¿Que eso da o no da? Bueno, yo no estoy allá y no puedo decirte. Pero no es lo mismo que 7 millones. Bien. Ahora bien, ¿cuál es el uso que se le está dando a esos 11 millones? ¿Qué tipo de supervisión tiene la ejecución y a dónde van a parar esos 11 millones? Porque yo siempre he dicho que cuando se habla aquí del tema de corrupción, estamos pensando nada más en las altas esferas. Pero en esos hospitales hay una microcorrupción que se lo traga. Oye bien, que se lo traga. Entonces hay que meterle el diente a eso. Muy bien. Hay que ir a una pausa. Y es un asunto importante. Sí, entre ellos el llamado a huelga que hicieron del Colegio Médico y la Asociación de Clínicas Privadas. Eso es lo que se llama. Pero vamos a hablar de su momentito. Vamos a la pausa. En la primera parte de la entrevista con el doctor Nelson Rodríguez Monegro, pasamos revista a la experiencia acumulada hasta ahora en este proceso de instalación del Sistema Dominicano de Seguridad Social, como lo establece la ley del 2001. Y se sacó claro cosas como el problema de la falta de coordinación entre órganos que son responsables de la aplicación de toda esta reforma. Lo mismo que hay que decir lo positivo también. El hecho de que definitivamente el sistema ha creado una vigilancia epidemiológica de primera. De primera. Que por cierto, eso te quería también agregar, si no crees que también desde el punto de vista de la producción de medicina y su calidad en el país, eso parece que hemos dado un sí. salto de... Ha mejorado mucho. Ahí hay algo que hay que ponerle atención y es el tema de los registros sanitarios. Es decir, el sector industrial tenía una constante presión sobre la Dirección General de Medicamentos e Insumos Sanitarios para que los registros salieran en el menor tiempo posible. Esa presión llevó a que se han acortado grandemente
el tiempo que tardaba en emitirse un registro sanitario de un medicamento. Se supone que un registro sanitario de un medicamento tiene que previamente hacerse una evaluación de ese medicamento a través del laboratorio Dr. De Filló, que es el que tiene el departamento para evaluar el tema de bioequivalencia, el contenido, por ejemplo, si un antibiótico, ampicilina, dice que tiene 250 miligramos, que tiene 250 miligramos. Sí, sí. Si es 500, tiene 500. En fin, todas esas cosas tiene que previamente evaluarse para entonces dar la certificación. Cuando son medicamentos importados, evidentemente que hay una serie de procedimientos como el que ese medicamento tenga registro sanitario en el país de origen. Una vez se armó un problema aquí porque estaba llegando un medicamento aquí que se producía en Argentina y resulta que en Argentina no tenía registro sanitario. Pero si usted no tiene su propio país, algo anda mal. Sí. Entonces, pero también se utiliza el que, por ejemplo, instituciones ya que tienen un rigor de calidad en sus funciones, como la FDA o la agencia europea que tiene que ver con el tema de los medicamentos, si está aprobado por ellos, pues evidentemente que tú dices, bueno, lo voy a aceptar porque está aprobado por ellos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que yo particularmente tengo el temor de que se dé registro sanitario para dar respuesta a la urgencia del sector industrial sin que se haya hecho previamente la evaluación de los medicamentos. Entonces eso confiere un riesgo de salud para la población. Claro. El que haya debilidad en el sistema de la farmacovigilancia, entonces eso hay que ponerle atención, y además hay que fortalecer en ese departamento, desde el Ministerio de Salud, todo lo que tiene que ver, porque tú me traes una muestra de medicamentos y pudiera ser que esa muestra esté perfectamente bien. Ahora, 3, 4, 5, 6 meses después, ¿quién me dice a mí que tú no me estás deteriorando eso? Entonces, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Medicamentos, tiene que hacer monitoreo en mostrador en las diferentes farmacias, escogiendo esos medicamentos. Pero Promese Cal hace eso. No, Promese le da seguimiento a los mismos. Antes de subirlo a los escaparates. Yo lo digo aquí, director. Promese pasa por un proceso de evaluación, de potencia. Promese tiene un sistema, pero eso no es el sistema oficial, es un sistema de promesa. De promesa. Por eso digo, Promese lo hace, pero a otro nivel. Para ellos resguardarse. Pero el sistema es aquel. Porque se supone que Promese licita medicamentos que tienen registro sanitario. Sí, que tiene. Y si tienen registro sanitario, ya lo aprobó la autoridad que tenía que aprobarlo. Sí. Ahora, ellos, digamos que tienen algo complementario propio de ellos, que es muy bueno, que no es que sea malo. Bueno, entonces ese es un tema que hay que tener, porque el sector empresarial tiene una logicidad que es la de ganar dinero. Y todo en efecto, se ha desarrollado. En efecto, en los laboratorios en el país se ha desarrollado de una forma increíble. No, aquí hay medicamentos, que compiten con cualquiera. Claro, pero hay debilidades en el mundo entero. Oye bien, el tema del tráfico de medicamentos falsificados está casi, como decimos en buen cibaeño, piquerita con el tema de la droga en términos de recursos económicos en el mundo, y tan criminal para la organización para la Organización Mundial de la Salud. El tema medicamentos falsificados y el uso irracional de medicamentos es un tema 1A que involucra a los gobiernos, no a los sistemas de salud, sino a los gobiernos directamente. Porque ¿qué ocurre? Si se sigue utilizando medicamentos indiscriminados, se aumenta la resistencia bacteriana. Y entonces, en un futuro, la humanidad no va a contar con antibióticos efectivos para los gérmenes. Si seguimos produciendo, digamos, prescribiendo indiscriminadamente medicamentos y utilizándolo irracionalmente. Fíjate lo grave que es de eso. Que a ti te dé una neumonía por una bacteria y resulta que esa bacteria ya es resistente por el mal uso de eso. En fin, es decir, que esos son temas que en paralelo tienen que irse desarrollando. Pero yo no quiero irme de aquí sin dejar claro el tema de la atención primaria. Atención primaria. Y tú me decías
que el tema de la huelga que está para el día, está programada para el día primero, sí, del Colegio Médico, las ARS. Ahí volvemos a lo mismo. ¿A quién es que le están haciendo la huelga? Es a la ARS. Es decir, el tomar de rehén a la persona que va a buscar el servicio. Cuando usted para al hospital, ¿a quién afecta? A los pobres que van al hospital. Si usted para, digamos, o le hace una huelga a las ARS, oye, la huelga a la ARS es decir, que los médicos no van a aceptar los seguros. Como consecuencia, la persona que tiene un seguro, que no tiene nada que ver con eso, que le descuentan su dinero y que aporten el régimen contributivo, no se le va a dar el servicio. Eso hay que evitarlo. Ahora bien, pero eso es lo que se llama apuntar con carabina vacía. ¿Cómo así? ¿Y cuál es la clínica en este país aguanta una huelga a la ARS? Porque quiebra la clínica. Aquí ninguna. Óyeme bien, pero ven acá. ¿Pero cómo así, doctor? Oye, pero ven acá. Oye bien. Explíquelo. Aquí no hay una sola clínica. Sí. No importa la que sea, que pueda subsistir financieramente sin las ARS. Porque aún, mira, Mozart, aún las caras, esas que tú ves, que esas que tienen pero están llenas que solo ingresan a los que tienen cuarto. No, es con seguro. Con seguro. Óyeme, todos es con seguro. Es con aquí, seguro. Ese es un avance. Es decir, eso es importante. Óigame bien. En el 2001, antes de la instauración del sistema de seguridad social, con todos sus defectos que lo tiene, lo que había aquí era un 9 y un 10% de gente con seguro médico. Sí, señor. ¿Y ahora cuánta gente tiene eso? 78%. Entre la población. Entre 75 y 78% de la población. Y esa gente está creciendo y creciendo. Óyeme, tú ves que tienen que comprar a los lados para los parqueos. Las ARS. Hay una pregunta. No la ARS, el financiamiento. El financiamiento a través de la seguridad social. Una pregunta clave, entonces aquí, antes de que entre asunto de atención primaria. Mira, el colegio médico, lo mismo que la asociación de especialistas, que son las que están promoviendo ese paro, evidentemente quisieran ver desaparecidas las ARS. Yo quisiera que salieran de circulación. Y lo plantean. Dicen que son innecesarias. La experiencia que usted ha acumulado dentro de lo que es el desarrollo de un sistema complejo y casi autosustentable como es el dominicano. ¿Usted cree que podemos desaparecer entidades que ya parece que son de utilidad, como las ARS? Y las AFP. Bueno, yo conozco países donde no existen ARS. ¿Y funciona? ¿Cuál es? Uruguay. Uruguay es uno de los países que tiene mayor estándar de calidad. ¿Y sustenta el Estado? ¿Usted es el sustentador, el Estado? Sí. ¿De la seguridad social? Con el proveedor. Pues eso es todo el dinero del mundo. Con el proveedor media. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es verdad que esa intermediación es cara. Porque es una intermediación con fines de lucro. Es decir, ¿cuál es el problema para mí? Es que con la salud, si bien es cierto que hay negocio, no es todo tipo de negocio. Porque en la medida... pues vamos a regular, entonces... hay que regularlo. Usted ha dicho la palabra clave. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí todo está permeado por la política. Y el modelo político partidario electoral basado en el clientelismo permea todo. ¿Y qué ocurre? Que el organismo que está llamado a regular los términos contractuales entre administradoras de riesgo de salud y los proveedores de salud es ineficiente. ¿Y cuál es ese organismo? La CISARRIL. Pero no porque... No me diga. Sí, pero no, óigame, no es que es ineficiente porque la persona, en este caso particular que está ahí, no sepa lo que hay que hacer. Es que está impedido de hacer lo que hay que hacer. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque, usted sabe, alrededor de unos 80 y pico de resoluciones que ha evacuado la CISARRIL deben pasar por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y ahí se paraliza. Ahí está la capacidad de veto del sector empresarial que representa a las administradoras de riesgo de salud y que por demás son los bancos. Es decir, los dos mejores negocios. Las ARS son los bancos. Claro. Los grandes bancos. Lo mismo que de la AFP. Claro, los dos mejores negocios que han tenido los bancos en este país de toda la vida se llama el tema de AFP y el tema de ARS. Es decir, óigame, el colegio médico tiene razón con respecto a eso.
No es posible que a un médico especialista se le esté pagando 270 pesos por una consulta. ¿Ve? Pero además, como las ARS tienen... Y es el mismo que hace varios años. Sí, casi 10 años. Nunca han tenido aumento del 2007. Nunca. Eso es verdad. 2007. Nunca. Es más. En una ocasión, porque yo fui representante del Ministerio de Salud Pública en el Consejo, y ahí está la grabación de los pleitos que yo echaba en ese Consejo, con el sector empresarial precisamente, porque evitaban que cosas importantes que impactaban positivamente la salud de los dominicanos pasaran ahí. Esa es la realidad. Bueno, en una ocasión, las ARS estaban pidiendo que se le aumentara la cápita. Y la Asociación de Clínica Privada, ANDECLI, hizo causa común con las ARS. Oiga bien, los que están en pleito en esa ocasión, porque ellos entendían que con el aumento de esa cápita le iba a llegar una llovinita a ellos también. Nunca le llegó. Yo le digo, ustedes están empujando para que aquellos ganen más, porque no es verdad que ellos le van a pasar a ustedes un porcentaje de ese incremento de la cápita, aunque se lo prometían. Al efecto, nunca se lo pasaron. Fíjate cuál es la situación. Entonces, como las ARS tienen fines de lucro, bueno sería que ustedes, seguro que la han entrevistado a Nélcida Marmolejo, sí, claro, de la DIDA. Que ahora están pidiendo que la saquen. Esa institución sí que conoce los miles y miles y miles de denegación de servicios de los afiliados que van allá a llorar a ese muro de las lamentaciones. ¿Por qué? Porque eso es a diario, oye bien, a diario. La ARS tiene mecanismos para no darle cobertura que están contempladas, porque no todo el mundo conoce su derecho y no lo reclama y al final termina poniendo el besillo. Si en algo ha fracasado la seguridad social es en disminuir el gasto de bolsillo por parte de la gente. Pero claro, hombre. Porque por lo copago. Entonces dice, oye la lógica, si yo soy una ARS y yo tengo un contrato con un proveedor, llámese los médicos, y en ese contrato dice que el copago son 100 pesos, yo no puedo permitir que le cobren 1,000 porque me está afectando mi afiliado. Claro. Pero ¿qué ocurre? La ARS mira con indiferencia eso. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque o lo paga la persona o la gente no va a buscar el servicio o se va para el hospital. Y la ARS se queda con el dinero. Oye bien cómo que opera eso. Si yo le deniego esa cuestión, tiene dos caminos el afiliado. O paga de su bolsillo o se va para el hospital. En el hospital no le cobran. Entonces, ¿quién se queda con el dinero que...? La ARS. Entonces, existe ese tipo de mecanismo. Por ejemplo, el tema de medicamentos. Nosotros logramos que se aumentara, primero, cuando se habla de revisión de la ley de la seguridad social, lo primero que hay que hacer es qué cosas que están contempladas ahí no se han aplicado. Exacto, la propia ley. Por ejemplo, esa ley dice que al paciente de manera ambulatorio se le cubre permanentemente los medicamentos. La administradora pone el 70% y el afiliado un 30%. Pero no, es permanentemente durante todo el año. ¿Qué ocurrió? Porque mira, las administradoras o cualquier intermediario busca lucro. ¿Dónde está realmente el control entre los que negocian? ¿Y qué ocurrió con respecto a medicamentos? Porque dio mucha brega para que el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud comenzara. Comenzó en el 2007 y hubo que darle todo lo que pidieron. Y dentro de esas cosas que fue, no, espérate, 3,000 pesos por año en medicamentos. Eso es lo que se le daba al afiliado. Y ahora 8,000 pesos. Pero una receta puede costar 3,000, 4,000 pesos de un mes. De un viaje. Sí, eso y de ahí para adelante ya el paciente no tiene medicamento. Entonces, eso se modificó para acomodárselo, por decirte algo, a la ARS. Entonces, todas esas cosas
hay que revisarla. Para el sistema de atención primaria es básico para muchas de esas cosas que se resuelven con la lógica del primer nivel de atención es primero que no es verdad que es una atención de segunda. Ahí yo estoy totalmente de desacuerdo con el colegio médico. Es atención primaria para el sistema, no es para el subsidiado. Y que el contributivo, porque el contributivo va a la clínica, entonces porque ellos hablan de que la población vulnerable, por ahí es que hay que comenzar. No, papá, hay que comenzar por todos los lados. Porque si queremos las economías y las racionalidades por ahí. Primero es que, desde luego, ese primer nivel de atención no es lo que tenemos, que ahí está el problema. Sí. Usted tiene que aumentar la capacidad resolutiva. Entonces hay cuestiones de tipo estructurales que no se quieren abordar y que se han planteado. ¿Cómo cuáles? Usted no puede tener un primer nivel bajo la atención de un médico pasante. No, usted tiene que tener un veterano. Oye, poner ahí médicos familiares. Pero no solo médicos familiares. Hoy en día, Cataluña tiene el primer nivel de atención con mayor capacidad resolutiva. El 94% de los problemas de salud se resuelven en el primer nivel. Ahora, ellos no solamente tienen médicos familiares ahí, ellos ahí tienen cardiólogos, ellos tienen pediatras, claro. Ellos tienen ginecotetra, porque hay especialidades que son de un primer nivel de atención. Por ejemplo, la pediatría o la medicina interna. Pero eso se opone abiertamente el colegio médico y las asociaciones especializadas, porque dentro de los pedidos de ellos del día primero es que se elimine la atención primaria como lo pretende el Estado. Que se limite al subsidiado. Sí. Porque los otros, el contributivo va a las clínicas. Sí. Ahora bien, yo incluso, porque no hablamos, nosotros somos amigos y conversamos sobre todo esto. Así que yo no tengo ningún tipo de... lo mío no es un problema de tipo personal. Mira, como está la atención primaria, la mejor forma de abortarla es que el colegio médico diga... Vamos, es verdad, vamos arriba. Y una gente que está impuesta ahí a una clínica con toda la comodidad, va a ir a una clínica, a un primer nivel de atención, que está metido en cuchitril, una cuestión de que sentarse ahí, que si yo, que yo cuando. Óyeme, va a abortar porque hay que hacer una inversión grande. Y ya no hay tiempo. ¿Y cuántos centros hay de atención primaria en condiciones de dar ese servicio? Óyeme, de lo que se han hecho. Hay en atención primaria, yo lo dejé en alrededor de 2.000, pero de esos 2.000, alrededor de 1.000 no son del sector público, son de ONG o de un club deportivo que tiene un cuartico, que tiene un médico, que tiene algo ahí. Oye bien, esas son las condiciones. Entonces, se necesitan, primero, poner en condiciones todas esas que no están en condiciones. Sí. Luego, hay que construir alrededor de 2.000, 2.500 unidades de atención primaria. Hay que equiparla. Hay que llevar médicos con experiencia. Es verdad que un médico general, un médico pasante puede estar ahí como un médico asistente, pero no él solo. Cuando un médico que cuando comienza, y lo he dicho muchas veces, a desarrollar habilidad y destreza, termina la pasantía y se va y vuelve otro nuevo. Entonces la población, ¿cómo tiene adherencia? Porque uno de los objetivos de la atención primaria es la permanencia de ese recurso ahí, para que conozca a su población afiliada. Que ellos digan, Pedro Cava, hipertenso, lo tengo yo registrado ya, hipertenso, diabético, tal, que sí o qué. Es decir, yo conozco a Pedro Cava y su familia. Esa es la ventaja que tiene. Entonces, el médico cabecera, cuando se habla de atención primaria, no es una atención de segunda. Fíjate que la propia Organización Mundial de la Salud tuvo que implementar lo que se llama hoy la atención primaria renovada, porque aquella de Alma Ata que se habla de 1978 no cumplió el objetivo porque tenía demasiadas limitaciones, estaba centrada en la parte materno-infantil, incluso se capacitaban gente de la comunidad para que dieran ciertos servicios. Ya eso no puede ser, tiene que haber especialistas en el primer nivel de atención, pero tiene que haber evaluación del desempeño y que la gente se sienta conforme con el servicio que se le da. Muchas gracias. Bueno, yo te dije que iba a ser productiva. Sí, muy productiva. Y le dimos el tiempo que correspondía. Exactamente, como debe ser. Debe ser. Así es. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante.